Siento en mi corazón a compartirte de esto. Esta mañana yo le comentaba, estaba estudiando y meditando en el tema y me acordé de una persona que hace muchos años que lo conocí cuando fundamos la iglesia en Cancún. Recuerdo que conocimos una pareja que vinieron de Estados Unidos, es un cubano y él llegó a la iglesia y ese día yo prediqué de este personaje que te voy a predicar el día de hoy. Y muy bien, y todo bien. Pero resulta que pasaron como, no sé, como unos 4 o 5 años, 6 años, y de repente yo predico de ese mensaje, vuelvo y predico de Gedeón después de ese tema, y él llegó ese día, yo ni me acordaba, y me dice, oye, se ve que te gusta mucho Gedeón. Digo, ¿por qué? Porque la vez que te conocí predicaste de Gedeón, y ahora escuché que predicaste de Gedeón, y digo, mira, no sabía, no me acordaba que había predicado de eso, pero qué bueno. Y ahora yo estaba estudiando porque voy a hablarte de Gedeón. Y ahora falta que venga hoy también. Y va a querer que más predico de Gedeón, ¿verdad? Otra vez. Pero ¿sabe lo que yo dije? Bueno, no sé si está aquí, ¿verdad? Si vino hoy de Houston. Pero yo, bueno, si vino hoy es porque Dios le está hablando a él. Él es el culpable, ¿verdad? Porque el Señor de repente tiene que repetirte mensaje para poderte ministrar, para poderte ayudar a crecer, para que tú puedas avanzar en el Señor. Amén. Entonces, bueno, pues quiero hablarte de eso y yo le he puesto por nombre este mensaje que creo que Dios me está dirigiendo a hablarte. Le he puesto por nombre Renovando el Pacto. ¿Verdad? Renovando el pacto, como cuando nosotros muchas veces nos casamos y bueno, y pasa un tiempo y como que de repente, como que ya sabe, que uno pasan cosas, nos caemos, fallamos, nos equivocamos, nos ofendemos y de repente toma la decisión de renovar el pacto, recordar a lo que te comprometiste, ¿verdad? Para poder continuar en la siguiente etapa que te corresponde. Es importante siempre renovar, es importante porque eso es lo que nos ayuda a permanecer en lo que nosotros un día nos hicimos responsable de algo, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio tú te haces responsable, pues tú tienes que buscar la manera de renovar constantemente para poder permanecer. Renovar quiere decir borrar lo viejo y tomar lo nuevo otra vez, y tomar una nueva etapa para poder continuar, porque si tú sigues cargando, no lo mismo cargar 20 años con las mismas cosas, de la única manera que tú vas a caminar 20 años más es si tú renuevas el pacto, porque si no, tú vas a seguir diciendo, ¿te acuerdas en 20 años lo que me hiciste? ¿Te acuerdas que me fallaste? ¿Te acuerdas que llegaste tarde? ¿Te acuerdas que me mentiste? Y olvides eso, que vivirá un infierno, ¿verdad? Pero no te voy a hablar de matrimonio, te voy a hablar de Dios y del pacto con Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, primero para entrada del 1 al 10. Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor así, dice, los hijos de Israel hicieron, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Yo puedo hacer lo malo, pero hay personas que lo pueden ver bien. El asunto es que yo tengo que hacer lo correcto ante los ojos del Señor, porque Él fue el que me creó, porque Él fue el que me formó. No es tan interesante lo que la gente piensa, es qué piensa Dios, aunque es importante lo que la gente puede pensar, pero depende de qué tipo de persona. ¿Qué piensa Dios de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios? Yo no sé si en algún momento tú te has detenido a preguntarle a Dios, Dios, ¿estoy viviendo bien? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te agrada cómo vivo? O tú le preguntas a tu amiguis, ¿a quién le preguntas? ¿A quién le preguntas? Tienes que ver a quién le pregunta lo que tú vas a hacer, ¿verdad? En tu vida. Entonces aquí vemos, como dice la palabra, los hijos de Israel hicieron los malos ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos,
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué hacía? ¿Sí están leyendo conmigo? ¿Qué pasaba? De este modo, ¿qué? Empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y de los hijos de Israel. Pero, perdón, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron entonces? Clamaron a Jehová. Y aquí ellos echaron mano de un principio que no falla. Quiero que haya conmigo, este principio no falla. Ese principio no falla. ¿Qué principio? El principio del clamor. El clamor no falla. Jeremías 33:3 dice: clame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. El clamor es un grito desesperado. Es algo que sale de lo más profundo de tu ser. El clamor. Un bebé, los bebés normalmente saben clamar por naturaleza. Despiertan o nacen y una vez comienzan a clamar. Y mientras ellos claman, mamá sale corriendo. ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué necesita mi bebecito? Y el papá, ¿qué le hiciste al bebé? Ya todo el mundo te defiende. El bebé grita, el bebé clama y ahí capta la atención de todo el mundo. Pero nosotros cuando crecemos, dejamos de clamar. A Dios no se le deja clamar. A Dios tú le clamas todo el tiempo. Cada vez que tiene una necesidad, tú clamas a Dios. El pueblo se rebela contra Dios, pero llega un momento tan difícil, una pobreza tan extrema. Dice que estaban siendo extorsionados, perseguidos, robados, maltratados, de todo tipo de cosas. Y al final dijeron, ¡ay! Le clamaron a Dios con toda su fuerza. ¿Y sabe qué pasó? Llamaron la atención de Dios. El clamor capta la atención del Padre. El clamor y la desesperación de una criatura. Ese clamor es tan poderoso. Ese clamor puede mover mucho. Puede mover el cielo, puede mover a Dios. Y por eso el profeta Jeremías, él decía, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Yo tengo una pregunta esta tarde ya. ¿Qué tiempo tú tienes que no le clamas a Dios? Y te diré cómo estará viviendo. ¿Qué tiempo tú tienes? De hecho, hay gente aquí que no sabe ni entiende el tema del clamor, porque quizás tú vienes por primera vez, quizás tú eres cristiano nuevo, o yo no sé, o quizás se te olvidó, pero te quiero decir, Dios cuando te llama, Él te va a llegar y te va a regresar otra vez. Te va a reconectar y te va a enseñar principios que marcan la diferencia. Principios que funcionan. Y el clamor es uno de ellos, de los que funcionan. El clamor. Clama, 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 clama. Nosotros normalmente nos da vergüenza adorar a Dios. Porque una de las cosas para clamar, ¿sabe qué? Lo contrario. Para tú clamar necesitas humillarte. Y lo que no te permite clamar es el orgullo. Tu orgullo no te deja clamar. Tu orgullo no te deja levantar la mano y adorar a Dios. Porque tú tienes pena que la gente te vea levantándole la mano. Es más, y tú comienzas a cantar así que nadie te vea que está cantando. Y cantamos de repente, cantamos pero susurradito, que nadie se dé cuenta, que escuche tu voz. Ay, no, qué pena, van a escuchar mi voz. O es que no tengo la voz bonita y no quiero que me escuchen. Pero una persona que clama no le interesa si berrea y si se escucha como burra ahogándose o algo así. No le interesa. Cuando tú tienes una necesidad, tú clama como clamó el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo estaba ciego y escuchó y hablaban de Jesús, que había alguien que sanaba. Y dice que cuando escuchó que Cristo estaba cerca, él escuchó. Él era ciego, pero no era sordo. Entonces comenzó a clamar, usó lo que tenía su boca y comenzó a clamar, Jesús, hey, cállate ciego, quítate tú, Jesús,
y no le interesaba. ¿Y sabe qué hizo? Que Jesús, alguien me está llamando. ¿Quién? Hay un ciego. ¿Quién es? Dile que venga. Se detuvo. Jesús iba pasando, pero el clamor hizo que él se detuviera y que prestara atención a quien, porque quizá había un montón de gente alrededor de Jesús, pero ninguno lo estaban clamando. Hubo uno que clamó y ese hizo que el Señor se detuviera mientras él estaba en un lugar con una necesidad. El clamor es un principio. El clamor le agrada a Dios porque el clamor habla de tu humildad. El clamor habla de que tú rompes tu orgullo, que tú quebrantas tu orgullo. ¿Cuántos orgullosos tenemos aquí? Ya vamos bien, porque ya estamos reconociendo. ¿Y cuántos humildes tenemos? Ah. Mi orgullo de repente es el que no me deja, pero mi humildad es la que me hace entrar a los lugares celestiales. Mi humildad me hace entrar en un lugar especial, estratégico. Solamente se puede entrar a través de humildad, no se puede entrar por el orgullo. El orgullo no te deja pasar a la siguiente puerta. El orgullo viene siendo como, ¿ya has visto la puerta de cuando tú pasas que vas a tomar el avión? Que hay una puerta ahí de seguridad, que es un detector ahí. Dice, no, devuélvase, usted tiene que sacar todo. Y yo no sé cuántos de ustedes han sido humillados que lo han devuelto ahí en la puerta. ¿Alguna vez lo han humillado ustedes? A mí sí. Usted tiene moneda, usted tiene la cárcel, le olvidó el cinturón y dice, ay, otra vez ahí, y sabe lo que tiene que hacer y levanta la mano. Y te das cuenta que ahí, cuando tú levantas la mano, ahí tú levantas la mano, ¿verdad? Pero aquí no. ¿Sí dan cuenta? Tú pasas esa puertecita y hasta tiene un dibujito de cómo te enseñan para pasar por ahí. El dibujito tiene así, tiene un hombre parado aquí. Y después viene alguien, si hay algo sospechoso, te hacen así, párese aquí y te revisan. En el Señor, para entrar en una dimensión nueva, también será procesado. Hay cosas que vas a tener que dejar. Y una de las primeras cosas que tienes que dejar es el orgullo. Vas a tener que dejarlo colgado por allá, porque eso no le sirve a Dios. No se puede entrar al reino de los cielos con orgullo. De hecho, oye, tengo una buena idea. No sé, pero yo creo que aquí en la puerta debería haber un detector de orgullo. Para que, mire, todo el que entra por esa puerta debe de venir desde que entra, así estoy dispuesto. De hecho, ahora no se usa eso, ahora no se usa. Pero hay iglesias que todavía la gente cuando entra, yo no sé, algunos de ustedes yo lo sé que lo saben, pero cuando tú entras a la iglesia, lo primero que hacen es que vienen al altar y se ponen de rodillas. Y comienzan a orar. Hay gente que antes de hacer cualquier cosa viene y se postra delante de su silla. Y comienzan a orar. ¿Sabe lo que están diciendo? Me estoy humillando en tu presencia. Reconozco que tú eres el grande. Reconozco, me humillo. Hoy no. Hoy cuesta demasiado trabajo. Pero necesitamos aprender esto. Humillarnos en la presencia de Dios. Toda mujer que no se humilla en la presencia de Dios no puede entrar. Y entonces tendrá que ser humillado. El pueblo de Israel estaba siendo humillado porque no se humillaba solo. Dios lo estaba humillando a través de los madianitas, le estaba robando todo, lo estaban quitando todo. Después de que eran los hombres poderosos, ahora tienen que vivir en las cuevas y en las cavernas, porque el orgullo y la soberbia, eso es lo que hace que tú ni siquiera puedas disfrutar de lo que ganas. No lo puedes disfrutar porque experimenta extorsión constantemente. Y Dios lo permite porque el orgullo, Dios permite. Porque al orgulloso, la Biblia dice que al orgulloso, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sé qué dijeron, pues no entiendo. Dios lo mira de lejos, al orgulloso Dios, olvídese, pero el que se humilla será levantado. Entonces una de las primeras cosas que yo vengo aquí, por eso de repente tú ves que estamos así y le decimos, levanta tu mano. Y la gente dice, no la levanto ahora. Y cierra los ojos. Nos cuesta trabajo y aquí una de las cosas que hacemos es aprender a humillar nuestro ser y nuestro corazón. El pueblo de Israel también tuvo que aprender, ¿verdad? Ahora quiero que sigamos leyendo, si pueden colocar por favor. Dice, y Jehová envió a los Israel
Oiga bien, cuando el pueblo clamó en el versículo 7, entonces provocó algo. Como clamó, se humilló. Entonces Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, el profeta viene y le habla y le recuerda, le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. En otras palabras, eran esclavos en Egipto, yo los saqué de ahí. Entonces el profeta lo primero que hace es recordar de dónde Dios te sacó, lo que Dios ya hizo en el pasado, cómo Dios hizo cosas grandiosas con tus generaciones. Y después le dice: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Oiga bien, ellos estaban en la tierra que no era de ellos. Dios sacó a la gente que estaba en esa tierra para dársela a ellos. Dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Yo le dije a ustedes que yo soy su Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Quiero que haga conmigo: pero no habéis obedecido a mi voz. El problema que la mayoría de nosotros estamos viviendo es un tema por obediencia, no por falta de bendición. Todo tiene que ver con la obediencia que yo tengo al Señor. ¿Cuánto obedezco a Dios? De hecho, la obediencia es la antesala de la bendición y de la prosperidad. Pero no han obedecido a mi voz y a mi palabra. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Te pido, Espíritu Santo, tu gracia y tu favor para entregar el mensaje que creo que tú has puesto en mi corazón, que yo pueda compartir en casa en este día. Te pido tu gracia y favor, y que todos estemos atentos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Que nuestros oídos tengan la capacidad de escuchar tu voz, Señor, en este mensaje, y que tú nos des la capacidad para obedecer tu palabra y tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El problema era la obediencia. Ellos clamaron, Dios le mandó un siervo, pero Dios no le mandó el siervo o el profeta para decirle: ¿sabe qué? Ya lo voy a defender y ya lo voy a sacar de su condición. No. Le mandó su profeta para que le recordara lo que ellos estaban haciendo mal. Él podía haber resuelto, boom, y simplemente matar a sus enemigos y ya. Pero el tema es el corazón y la mentalidad del hombre. El corazón del hombre, ahí es donde está la desobediencia y la mentalidad. Entonces Dios tiene que tratar con tu mentalidad, con mi corazón, hasta que yo aprenda obediencia. La obediencia es lo que atrae la bendición sobre tu vida. Es lo que te hace conservar la bendición sobre tu vida. Dios podía libertarnos de Madián, pero si ellos seguían desobedientes, se iba a levantar a otro pueblo que iban a hacer lo mismo peor. Dios te puede resolver hoy un milagro que tú necesitas. Dios no tiene problema, porque Dios se dio. El asunto, si tu mentalidad no cambia, tú mismo te metes en problemas. Tú mismo vuelves a repetirlo. Pero cuando tu mentalidad cambia, entonces tú te mantienes en el lugar seguro, en el lugar de la protección, porque el lugar de la protección es el lugar donde Dios te mandó. Es el lugar de la obediencia. Es el cerco, cuando Dios te da una instrucción, eso te está acercando para que tú obedezcas. El cerco con Dios no es físicamente, el cerco de Dios son palabras, son instrucciones. Las instrucciones de Dios son tu muro. Dios te dijo, tú lo haces. Dios te dijo, tú obedeces. Entonces, como tú tengas obediencia, Dios protege tu vida porque tú tengas obediencia. Hay un muro, hay un cerco de protección sobre tu vida. Amén. Entonces Dios habla bien claro y les recuerda a ellos que el problema de ellos era la obediencia. No era otra cosa, porque realmente no dice aquí que ellos no eran bendecidos, ellos eran bendecidos. Solamente que habían ladrones, habían saqueadores que les robaban. Tú y yo somos bendecidos, solamente que alrededor nuestro tenemos enemigos, extorsionadores, robadores, que andan buscando cómo devorar y robarte todo lo que tú tienes. Y Dios lo permite legalmente, porque el que está en desobediencia, las tinieblas tienen un poder legal sobre su vida por causa de la desobediencia. Entonces es importante que yo regrese a la obediencia en el Señor. Nosotros vemos entonces, punto número 1, el pueblo clamó cuando estaba en situación. Yo te hago una pregunta: ¿tú clamas a Dios cuando estás en situación complicada o te sigues avergonzando?
Aun cuando estás a sola, ¿le clamas a Dios? ¿O también te avergüenza aún estando a solo porque no quiere que los vecinos te escuchen? Entonces es importante que yo le clame a Dios con todo mi ser y con toda mi fuerza. Escuchar la voz de Dios también es el siguiente punto. ¿Para qué? Para obedecer. No para decir, escuché la voz de Dios, tuve un sueño. Porque yo puedo tener muchos sueños donde Dios me esté hablando. Yo puedo escuchar una predica donde Dios me habló. Ahora, ¿qué hice con el sueño que tuve? ¿Qué hice con el mensaje que Dios me dio? ¿Obedecí o seguí haciendo lo que yo quería hacer? Entonces es importante tomar en cuenta de ello. Ahora, quiero que vayamos, si me acompañan, por favor, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué está antes del libro de los jueces. Y te va a dar cuenta que tiene sentido lo que Dios está hablando con el pueblo de Israel en jueces, por lo que Josué habló en el último capítulo de Josué. Se parecen Josué y jueces, pero no lo mismo. Jueces son los jueces que estaban gobernando en ese tiempo, y Josué fue el libertador, el sucesor de Moisés, ¿verdad? En versículo 14 quiero que mire esto. Ya Josué aquí está en lo último. Josué fue el que conquistó la tierra de Jericó con toda la nación, con todo el pueblo, ¿verdad? Y mira lo que él dice aquí, versículo 14. Dice, ahora pues, ¿qué? Teme a Jehová. ¿Y qué más? Y servirle. Dos cosas. Ten temor de Jehová. Y número dos, sírvele a Jehová. Una persona que teme a Dios también le sirve. Porque hay gente que no tiene temor de Dios y hay gente que no le sirve a Dios. Pero nosotros fuimos salvados, creados para servir a Dios. Y el que no sirve a Dios, a alguien más sirve. El que no adora a Dios, a alguien más estará adorando. Entonces, Josué entendía esto bastante claro. Entonces él dice, ahora pues teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros, ¿qué? Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Seguimos. Y si mal os parece, dice aquí de manera así muy... Imagínate, Josué no tenía que darle vuelta al asunto. Ya Josué había hecho su chamba. De hecho, Josué ya iba a morir. Se estaba preparando para despedirse. Entonces él no tenía que hablar aquí como con mucha cosita bonita y bien coqueto y bien... No. Él agarra y habla muy claro. Y le dice, y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué? Escogeos hoy, no mañana, hoy, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Josué sabía por qué decidía servir a Dios, porque nadie más podía entregarle una victoria como la que él tenía. Ver los muros de Jericó hundirse, caerse, ver la gloria, ver el río Jordán cómo se abrieron. Mire, Josué estuvo con Moisés cuando subía, cuando estaba en el tabernáculo. Josué estaba en la presencia de Dios. Josué experimentaba la presencia. Él miraba el fuego en el cielo, él miraba la columna. Josué tenía experiencia de caminar con Dios. Josué tenía experiencia. Al final tenía tanta convicción al final de sus días. Y dice, ustedes eligen a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes eligen a quién quieren servir. ¿Y sabe lo que dijeron todos ellos? No. Nosotros vamos a servir a Jehová. ¿Y sabe qué pasó al final? Dice que hicieron un pacto donde ellos se comprometían a servir a Jehová, porque ellos reconocían que Jehová lo había librado de los egipcios, que el Señor lo había protegido en el desierto, que el Señor le dio la tierra prometida, que Él destruyó a sus enemigos, a todos sus enemigos. Y entonces hicieron un pacto con Dios. Pero en el siguiente libro ya tenían un problema en Jueces.
donde tenían 7 años ya siendo atormentados. ¿Sabe por qué? Porque abandonaron el pacto y comenzaron a adorar a otros dioses. Comenzaron a adorar a los dioses de los cananeos, de los fereceos, todo lo que terminaba en eo. Ellos buscaban adorar estos ídolos. Todos estos ídolos los buscaban adorarlos. Se corrompieron. Imagínate que tú y yo estamos aquí en la iglesia y de repente nosotros estamos todos muy bien aquí y de repente tú quieres tener un bebé y no tiene un bebé. Y dice, bueno, como no voy a ver a la vecina que fue al lugar y adoró algo por allá, a ver cómo ellos tienen hijos. Y va a buscar a las diosas de la fertilidad. Y van a buscar y a sacrificar, porque hay gente que va a consultar a la brujería, la hechicería, el ocultismo, a buscar otros dioses y contaminan su fe, corrompen su fe, poniendo en práctica lo que otros practican. Mire, la iglesia, nosotros tenemos que ser un modelo en la sociedad. Yo no necesito imitar lo que la gente está haciendo allá afuera, porque ya lo hice un día. Ahora yo lo que necesito es aprender a hacer lo que Dios me manda a través de su palabra. El pueblo de Israel ya sabía porque ellos habían aprendido a hacer cosas en Egipto. Ya ellos eran idólatras. Venimos de ahí. Es más, hasta Abraham, el padre de la fe, era idólatra. Todos tenemos un tema de idolatría. Pero cuando Dios te rescata y te salva y te introduce en un llamado, en un propósito, tú necesitas honrar lo que Dios te está dando. Tú no necesitas regresar atrás. Tú no necesitas regresar a consultar con una bruja o con un brujo. Tú no necesitas consultar con amigos que andan robando y extorsionando. Tú no necesitas mentir. Tú no necesitas participar en corrupción. Lo que tú necesitas para progresar es vivir en obediencia al Señor. Mira, Abraham había salido de la idolatría, pero Dios le dio una promesa. Y Abraham, él no se regresó allá, él esperó la promesa. Cuando Dios te da una promesa, espera la promesa. No necesitas desesperarte para ir a hacer otra cosa para obtener algo que tú deseas, anhela. No, confía en el Señor. Dios puede hacerlo todo. Y si Él no lo ha hecho, Él sabe por qué. Yo no necesito meterme en problemas. Lo que nosotros hacemos es que de repente nos metemos en un problema con Dios y eso atrasa y se pone peor el asunto. ¿Me explico? El pueblo de Israel se metió en un problema con Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo, por favor, en Jueces otra vez, capítulo 6, versículo 11. Leo unos cuantos versículos y los demás te voy a parafrasear. Porque ya me amenazaron que no podía tardarme mucho. En el versículo 11 dice, después de que viene el profeta, oiga bien, primero vino el profeta y habla. Y ahora viene, oiga bien que hace su entrada para hacer un llamado a Gedeón. Gedeón todavía no estaba en el escenario, ahora entra en el escenario. Sí, versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová, y aquí cuando habla el ángel de Jehová, lo menciona varias veces, el ángel de Jehová, se cree que esto se conoce como una teofanía. Se cree que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo encarnado, manifestándose de una manera, presentándose a Gedeón para traer libertad a una nación. Entonces dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de encina que está en Ofrá, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Dice, y el ángel de Jehová otra vez se le apareció y le dijo, Jehová, oiga bien, ¿Jehová qué? ¿Qué más? Una de las cosas que Dios hace con su creación, con sus hijos y con sus hijas, lo primero que Él hace es llamar las cosas que no son como si fuesen. Él comienza a direccionar. Él comienza a trabajar con tu mente. Y lo primero que le dice a Gedeón, que estaba buscando trabajar para esconderse y meterse en las cuevas y en las cavernas, lo primero que le dijo, Jehová, ¿qué?
está contigo. Lo primero es esto: Jehová está contigo. Y Dios te dice a todos los que estamos aquí en esta hermosa tarde: Jehová está contigo. Y después le dice: varón, varona, esforzada y valiente. ¿Qué es lo contrario de esforzado y valiente? Cobarde y flojo. Hay gente que son cobarde y flojo, pero cuando Dios te habla como lo que Él quiere. Varón esforzado y valiente te programa a través de la palabra, te comienza a programar. Si tú le dices a un niño: oh, qué valiente eres, entonces ya el niño comienza, y tú dices: uy, qué guapo eres, qué inteligente, ay, ya sé. Porque estás recibiendo una palabra. Entonces Dios te habla a ti, me habla a mí. Varona esforzada y valiente. Varón esforzado. Lo primero: yo estoy contigo. Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. La mayoría de nosotros hemos sido cobardes, flojos. Pero cuando Dios te llama, Él te transforma a través de su palabra. Él profetiza sobre ti. Él te activa con la palabra. Mira, cuando Dios te da una palabra, ¿sabe lo que te está programando? Te está codificando para que tú operes conforme lo que Él piensa de ti. Él elimina los pensamientos contrarios y te pone la mentalidad correcta para que pueda cumplir el propósito de Dios. Quiero que le diga a la persona que está contigo: varón, pero no le diga balón. Dile: varón. Varón o varona esforzado y valiente. Si tú le dijiste y no te cree, no te preocupes, que Gedeón tampoco lo creía. Posiblemente la actitud de una persona que tú le dijiste esto fue lo que hizo Gedeón. Mire el versículo siguiente, por favor. Y Gedeón le respondió, oiga bien, después de escuchar a Dios hablándole, Jesús dice: y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas estas maravillas que vuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Oiga bien la conclusión: Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián. Esta fue su conclusión. Valiente y esforzado, pero ¿y dónde está Jehová? Si mira cómo estamos, si nos ha entregado a Madián, aquí estamos viviendo en cuevas y en cavernas, mira, estamos atormentados y en pobreza. Cuando Dios está cambiando todo. Pero la conclusión de esta mentalidad, una mentalidad afectada completamente. Posiblemente hay unas cuantas mentes afectadas aquí esta tarde. Yo también tenía una mentalidad afectada completamente. Yo no entendía ni comprendía palabras que se declararon sobre mi vida. Yo no sabía que Dios podía hacer algo en mi vida y a través de mi vida. Quizás tú piensas que Dios no puede hacer nada, pero te quiero decir algo. El Señor te dice hoy: varón o varona, esforzada o esforzado y valiente. Eso es lo que Dios piensa de ti. Es importante que tú entiendas que la palabra dice que de lo más vil y de los menospreciables, de ahí agarró Dios. Oiga bien, a los más vil, los más menospreciables, de ahí agarró Dios para avergonzar a los sabios. Dios agarra de lo que aparentemente no es nada, porque Dios, cuando llama a una persona que es súper inteligente, súper capaz y que se siente así, nunca le da la gloria a Dios, siempre se quiere robar la gloria. Entonces dice: voy a agarrar, mira, lo peor lo voy a agarrar. Digo, por esa razón yo estoy aquí, porque soy el peor. Fui el que me sentí más despreciado en mi casa y mi familia. He sido el más rechazado de la bolita del mundo. Pero Dios un día viene y yo dice: ¿pero por qué yo? Porque eres candidato. Porque los candidatos son los más viles, los más menospreciados, los más rechazados. Eso agarra a Dios para avergonzar. Wow. Yo le decía esta mañana que esta reunión que estamos aquí, todos somos esos menospreciados. Todos los que estamos aquí somos los rotos.
y Dios nos está reparando. Y Dios quiere hacer cosas gloriosas a pesar de tu rotura, de que tú estás completamente, ya no hay más nada que hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Hay gente que ya te desahució a ti y a mí, como si no fuéramos nada importante, pero Dios dice, yo sé lo que voy a hacer con él ahora. Yo sé lo que voy a hacer con ella ahora. Ahora me voy a glorificar, porque Dios se glorifica con aquello que la gente menos piensa que puede ocurrir. Ahí es donde Dios se glorifica. Y yo sé que algunos de ustedes decían, bueno, pero yo no sé qué es lo que Dios tiene conmigo. Yo no sé, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Gedeón también pensaba quizá lo mismo que tú y que yo, pero Dios tenía algo que hacer con Gedeón. Un hombre que estaba en cuevas, que estaba en cavernas, que no sentía que no era importante. Él primero le puso su reclamo a Dios y después viene la siguiente parte, si lo puede colocar por favor. Versículo 14 dice, y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Te imaginas qué senda responsabilidad? Versículo siguiente, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es que mi familia es pobre en Manasés y yo, ¿qué? El menor de la casa de mi padre. El chis, o sea, la colita fue una chepa. En dominicana entendemos, yo no sé si se entiende esa parte. ¿Sí se entiende aquí? Una chepa, tú fuiste una chepa. Pero Dios te llamó. Este Gedeón te representa a ti, me representa a mí. Y Dios de ahí agarra y hace y crea un gran libertador. Si usted sigue hablando, ese hombre se convirtió, pero este hombre tuvo que hacer varias cosas. Una de las primeras cosas que tuvo que hacer Gedeón, ¿sabe cuál fue? Ofrecerle un sacrificio a Dios. Porque una de las cosas que ellos habían dejado de hacer, ¿sabe qué era? Ofrecer sacrificio a Dios. El altar estaba arruinado. El pueblo ya no le ofrecía nada a Dios. El pueblo, en vez de sacrificar para Dios, ellos honraban otros dioses, otros ídolos. En el centro había, dice, que estaban la estatua de acera y todo eso ahí estaba. Eso era su Dios, que ellos habían permitido que regresara otra vez. Y entonces él agarró y volvió a hacer algo que hacía años que no se hacía. Y fue y preparó un sacrificio. Dice que vino fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y el Señor dice que extendió el cetro sobre él, aceptando el sacrificio, aceptándolo y recibiéndolo a él. Y entró en otra dinámica de gloria y de poder. Y después de esto, ¿sabe qué? Dios le dijo, prepárame un altar. Y ¿sabe qué le dijo? Quiero que arruine, que destruya el altar que he levantado en el centro. Había una estatua gigante en el centro del pueblo. Era una abominación. La gente iba y adoraba eso. Oiga bien, no solamente los amorreos, sino los judíos hacían esto cuando ya Dios le había dicho que no hicieran eso. Josué le dijo, no van a adorar a estos ídolos. Ustedes van a servir a Jehová, nuestro Dios. Pero ellos no lo hicieron. Hicieron un pacto, pero terminaron violando el pacto. Ofendieron a Dios. Y entonces Gedeón, llegó el momento que agarró por instrucción de parte de Dios y fue a destruir la estatua gigante que estaba en el centro. Y yo me pongo a pensar, y yo le decía en el primer servicio, imagínate este cuadro, no sé, que tú vayas en la Ciudad de México a la basílica. Puedo hablar aquí con confianza y con respeto. Pero imagínate que Dios te diga a ti, quiero que vaya allá y que tú me quites todo esto del centro. ¿Irías? ¿Quién iría? ¿Tú irías? Tenemos una aquí. ¿Alguien más iría? Uno aquí, dos. Sí iría, pero levante la mano con confianza. Sí irían. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ok, 21, 22, 23, por allá hay uno, 24, 25. Ok, por favor, si pueden tomar su nombre, porque todos van a derrumbar la basílica ya. Lo vamos a mandar allá en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo quiero que piensen esto, que tú vayas y que no sé, tú vas a agarrar tu pico, tu mazo, no sé, y tú vas a ir. Imagínate, yo no sé si han ido, para empezar yo no sé si han ido a la basílica. Primero tienes que saber si entraste ahí y después agarrar y aventártela. Yo sé que yo lo puedo decir aquí, el asunto es que yo me lo aviente allá. No era fácil para Gedeón agarrar y derribar el ídolo que ellos tenían en el centro, que ahora era parte de su cultura, que ellos adoptaron como parte de su cultura, que no era, pero ellos lo adoptaron. Era algo tan fuerte, había un celo, había una veneración tan fuerte a esto que habían establecido, que ellos eran capaces de matarse con cualquiera por ello. Gedeón empezó, oiga bien, empezó a servir a Jehová. Servir a Jehová no es hacer lo que tú quieres, servir a Jehová es obedecer lo que Él te pide. Cuando Dios te manda, cuando Dios quiere, este hombre comenzó a poner en práctica algo que era servir a Jehová. A pesar de tener miedo, a pesar de tener temor, él se aventó a hacer algo por obediencia, porque él sabía que era algo que no le agradaba a Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Lo derrumbó. ¿Y sabe lo que hizo con la madera y todo lo que agarró eso y lo tomó como leña para el sacrificio, para el altar de Jehová de los ejércitos? Y obviamente se abrió un lío allá porque lo quería matar. Pero el padre de Jehová le dijo, espérate. Si Él es un Dios poderoso, entonces que Él se haga cargo de mi hijo, que lo mate Él. Pero ninguno de ustedes lo va a matar. Porque Dios, el Dios poderoso, tiene capacidad de matar. Y Jehová de los ejércitos sí tiene poder. Si no, pregunten en Sodoma y Gomorra, ¿quién destruyó en Sodoma y Gomorra? ¿Quién destruyó cuando Noé a toda la humanidad? Dios lo puede hacer. Entonces, lo agarró y lo regresó su fe. Y cuando comenzó a destruir todo eso, el pueblo comenzó a mirar que se levantó un líder. Porque siempre hace falta alguien que se levante para honrar a Dios. Un valiente, un esforzado. Josué se levantó. Y cuando se levantó, comenzaron a empoderar. Comenzó a mirar la libertad. Y dice que se reunieron aproximadamente 32,000 hombres de guerra, soldados. Dice, para pelear contra Madián, para libertar al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, Josué, son demasiados. Si van los 32,000 a pelear, van a querer tomar la gloria para ellos. No. Son muchos. Dile a ellos que el que tenga miedo para ir, que se regrese a su casa. ¿Y sabe cuántos se regresaron? 22,000 de 32,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y cuando estaban los 10,000, Gedeón, Señor, pero ya había logrado juntar 32. Y ahora tú me lo haces más chiquito el ejército otra vez. ¿Sabe qué, Gedeón? Son demasiados 10,000. ¿Cómo? Sí, pruébamelo. Y cuando lo probó, solamente se le dieron aprobado 300. Pero Señor, con estos 300, sí, con esos 300, porque el que me tiene a mí es mayoría. Dios es más que 32,000. Dios es más que 1,000,000. Dios es más que 2,000,000. Dios es más que 3,000,000. Dios es mucho más. Y era lo que quería volverle a enseñar a su pueblo Israel. Si ustedes me honran a mí, yo lo cuidaré. Porque Dios solamente tiene millares de ángeles que pelean a favor. Y los ángeles son más poderosos que los hombres. ¿Sí entiende conmigo? Entonces Dios sabía, estaba probando su fe. Lo estaba y buscando dejar claro el asunto. Con 300 dice después Gedeón, Señor, ¿y tú estás seguro, Señor? Sí, Gedeón. Es más, mira, vamos a hacer esto. Mira, te voy a poner este pañito. Si tú lo mojares, este pañito, pero dejar a todo seco, entonces yo voy a entender que si eres tú. Y Dios le moja el pañito. Ay, Señor, mira, no te vayas a molestar conmigo, pero mira, ahora vamos a poner el pañito, pero si tú mojares todo, pero no el pañito, entenderé que eres tú. Y Dios hace y le da todo. Y después dice, ay, Señor, pero ¿será que eres tú?
Y dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, Josué. Porque así somos nosotros. Quiero que tú vayas y te metas en el campamento enemigo. Entonces dice que Gedeón fue al campamento enemigo y lo escuché a ellos hablando. ¿Y sabe de quién estaban hablando en el campamento enemigo? ¿Cuál es tu nombre? Se me olvida. Edgar. Imagínate que tú tienes miedo, pero hay un ejército y cuando tú llegas están hablando de ti. No, es que Edgar nos va a destruir. Es que Edgar, estaban temblando porque Gedeón iba a ir contra ellos. Cuando Gedeón escuchó su nombre, el hombre que estaba acostumbrado a correr en las cuevas, el hombre que estaba acostumbrado a meterse en los lugares más escondidos para salvarse, ahora resulta que su nombre retumba allá. Tienen miedo allá. Ellos ven el respaldo de Dios y dicen, no, es que Él va a venir y nos va a destruir. Y dijo, ay, están hablando de mí. Se empoderó Gedeón. Ahora sí salió Gedeón. ¿Sabe qué, equipo? Vamos a tomar. Y fueron con el poder de Jehová. Y dice que Madián tuvo que huir y correr. Y lo vencieron. Y levantaron el despojo. Y esa gente tuvieron que irse y desaparecer de su entorno. Y ellos respiraron paz. El pueblo de Israel regresó a la paz. Comenzó a disfrutar la bendición que Dios le daba. Pero ellos tuvieron que regresar a adorar a Dios. Tuvieron que regresar a honrar a Dios. Tuvieron que regresar a obedecer a Dios. Te quiero decir que en los tiempos de Elías pasó lo mismo. El pueblo de Israel pecó contra Dios. Se metió una mujer llamada Jezabel que se casó con el rey Acab. Y dice que corrompió el pueblo. Y comenzaron a adorar a Baal. Comenzaron a hacer adoración aberrante. Todo tenía que ver con el pecado, con la sexualidad, con la mentira, con el robo. Todo el pueblo se corrompió. ¿Y sabe lo que comenzaron a hacer? A matar a los profetas de Dios. Pero había un profeta Elías. Que él no se corrompió. Y llegó un momento después que él había declarado que no iba a llover y no llovió. Y habían pasado ya 3 años y no llovía, había sequía, había hambre, había muerte, había escasez. Dice que él regresa por mandato de parte de Dios y los desafía. Desafió a los 400 y tantos profetas de Baal y los de Acera. Lo desafió a ofrecer un sacrificio. ¿Vas a predicar? Profetízale a todos ellos. Él normalmente no quiere que nadie lo abrace, pero mira, él solo vino. Digo, no quiere decir que se llame solo vino, pero Elías vino y lo desafió a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es su Dios, obedézcanlo a Él y honrenlo a Él. Cuiden la palabra del Señor que ha sido colocada en sus corazones. No sigan vacilando en su fe. Sigan creyendo en Dios. Y cuando ellos se arrepintieron, obviamente en el desafío, obviamente el fuego cayó y aceptó el sacrificio, restauraron el altar y ofrecieron todo lo que tenía que ser puesto en el altar. Porque es importante esto. Este niño, Dios lo va a usar para predicar su palabra. Cuando hablamos de sacrificio en un altar, es importante que tú y yo aprendamos esto, iglesia. En el altar tú no ofreces lo que tú quieres. En el altar tú ofreces lo que Dios desea. En el altar tú no ofreces lo que te sobra. En el altar tú ofreces lo más valioso que tú puedes tener. Dios va a pedir lo más valioso que tú tengas para poner en el altar. Entonces, si tú quieres caminar y ver la gloria de Dios, tienes que estar dispuesta y dispuesto a ofrecerle a Dios y ponerlo en el altar. No le ofrezca a Dios lo que te sobra. No le ofrezca a Dios la basura. De hecho, la ofrenda tiene que ver, habla mucho de tu corazón. Si no, pregúntale cuando habló en Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Ofrecieron las dos ofrendas, pero no hubo una ofrenda que Dios no aceptó. Pero hubo otra ofrenda que Dios se aceptó, la mejor, la más gorda, la más gruesa, la más saludable. Dios va a recibir lo mejor. Dios no acepta lo peor. Entonces, si tú quieres restaurar el altar con Dios, tienes que estar dispuesto a decirle: Señor, yo te lo ofrezco todo.
¿Qué quieres que te dé? Y dejarle todo en el altar a Dios. Confía en Dios. En una ocasión, en Génesis capítulo 22, Dios le dijo a Abraham, ¿sí se acuerdan de eso? Que le dijo, ofréceme a tu único hijo. ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo se llamó su hijo? ¿Y por qué Dios no le pidió a Ismael? ¿Sí se dan cuenta? Que de hecho también lo ofreció, porque él los despachó a Ismael al desierto. Eso fue una manera de sacrificarlo, mandándolo al desierto, porque el desierto es una de las cosas que se puede encontrar seguro la muerte. Pero él lo ofreció, pero después Dios le dijo, oye, quiero que me ofrezca tu único hijo, tu único Isaac. Quiero que lo ponga en el altar. Y Abraham, ¿sabe lo que hizo? Sí, Señor, agarró a su Isaac y lo llevó al altar. Y agarró el cuchillo y estuvo dispuesto a sacrificarlo. En el altar no se ofrece cualquier cosa. Ahora, ¿por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac? ¿Están aquí conmigo? Por obediencia. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no te pide a ti lo tuyo. Dios te pide lo que es de Él. Isaac ya era de Dios. Ismael ya era de Dios. Cuando Dios te pide algo a ti, Él no te pide lo que no le corresponde. Él te pide lo que es de Él. El problema de nosotros es que nosotros pensamos que es nuestro. Tú piensas que tu tiempo es tuyo, que tu dinero es tuyo, que tus bienes. Tú piensas que lo que tú tienes es tuyo. ¿Y qué crees? Nada es nuestro. Todo es de Él. Todo es de Él. Tu vida, mi vida, mis hijos, mi familia, todo es de Él. Cuando tú crees que es tuyo, no, ¿y por qué? Si es lo último que me queda, ¿cómo quieres que te lo dé? Si yo, ¿y con qué me quedo yo? Y decir, pues si eso no es tuyo, es mío. Domingo, me entrega a tu hija. ¿Por qué? ¿Quién dijo que es tuya? Esa hija es mía, yo mamá te la presté. Me la vas a dar, ¿sabe cuándo? Cuando yo te la pida. ¿Sí me explico? En tu mente tú piensas que tú le estás dando, tú no le estás dando nada. Él te está pidiendo lo que es de Él. Ay, qué diezmos y ofrenda. Me quieren quitar. ¿Qué te van a quitar? Tú no tienes nada. Tú no tienes nada, todo es de Él. Cuando tú entiendes, tú no escatimas. Señor, aquí está todo. Señor, aquí te lo doy. Señor, míralo. Señor, mira. Entonces tú entras en una dinámica de un reino. ¿Y sabes qué pasa? Que el altar no se va a apagar. El altar permanecerá encendido. Y mientras el altar esté encendido, ¿sabe qué? La gloria de Dios será vista. Porque el fuego en el altar no es el que tú enciendes, sino es Él que consume el fuego en el altar. Él derrama su fuego al altar y Él enciende el altar. ¿Sí me estoy explicando? Tú pones el sacrificio y Él derrama el fuego del cielo sobre el sacrificio. Y es lo que nosotros no hemos aprendido. Ahora, ¿cuándo se enciende el fuego? Cuando le agrada la ofrenda. El fuego no se enciende si la ofrenda no le agrada. La razón por la cual tenemos altares apagados es porque la ofrenda que estamos poniendo en el altar no es de su agrado. Hey, ¿están aquí conmigo? No, quiero que algunos que están durmiendo. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuántos de ustedes quieren tener el altar encendido? Algunos de ustedes dicen amén por decir amén. Pero necesita entender lo que Dios te está hablando hoy, porque esto va a cambiar los resultados. Mantener el altar encendido. ¿Cómo? Señor, ¿qué quiere que yo te entregue hoy? Ok, Señor, pues aquí va. Y mañana el Señor te va a decir qué quieres que tú le entregues mañana. Y tú vas a permanecer constantemente manteniendo el altar encendido. Ponte sobre tus pies, por favor.